No sé en qué momento exacto mi vida dejó de ser mía. Tal vez fue cuando vi las 6 maletas en la entrada de mi casa. O tal vez fue cuando escuché a mi hijo decir, «Solo serán 2 meses, mamá», con esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando sabía que estaba pidiendo demasiado. O quizás fue mucho antes, cuando dejé de decir no por miedo a perder lo único que me quedaba, mi hijo. Me llamo Rosa Delgado. Tengo 58 años, soy enfermera jubilada, y lo que voy a contarte es la historia de cómo mi propia familia intentó robarme todo, sin saber que yo guardaba un secreto que cambiaría el final de esta pesadilla. Todo comenzó un martes de octubre. Yo regresaba del funeral de mi vecina, doña Carmela, cuando vi el Jetta blanco estacionado frente a mi casa. Mi corazón dio un salto. Era el carro de Gabriel, mi hijo. Habían pasado 4 meses desde su última visita. 4 meses en los que apenas me llamaba, siempre con excusas. «Estoy ocupado, mamá. Te llamo luego. Tengo mucho trabajo». Apresuré el paso, sonriendo. Tal vez había venido a visitarme. Tal vez finalmente tendríamos una de esas tardes de café y pan dulce como cuando era niño. Pero cuando abrí la puerta de mi casa en la colonia Reforma, en el corazón de Oaxaca, la sonrisa se me congeló en los labios. Gabriel estaba en la sala, rodeado de maletas. 6 maletas grandes, 2 mochilas y 3 cajas de cartón. Y junto a él, con esas uñas rojas que siempre me ponían nerviosa, estaba ella, Isabela. «Mamá», dijo Gabriel levantándose. Su rostro tenía esa expresión que yo conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño y había roto algo. Culpa mezclada con esperanza. «Necesitamos hablar». Isabela me saludó con 2 besos al aire. Su perfume dulce y pegajoso llenó mis fosas nasales. «Hola, suegra. Qué bonita te ves de negro». Me quedé ahí parada, con mi bolsa todavía colgando del brazo, mirando las maletas. «¿Qué está pasando?» Gabriel se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que heredó de su padre. «Mamá, siéntate por favor». Me senté en el sillón que Hugo, mi difunto esposo, me había regalado para nuestro 20º aniversario. El sillón que Isabela miraría con desprecio solo 3 días después. «Mira, mamá», comenzó Gabriel sin mirarme a los ojos. «Las cosas han estado difíciles, muy difíciles. Perdí 2 clientes importantes el mes pasado. El diseño gráfico ya no es lo que era. La competencia, la inteligencia artificial, todo ha cambiado». Isabela puso su mano sobre la rodilla de Gabriel, un gesto que parecía de apoyo pero que yo reconocí inmediatamente como control. «Lo que Gabriel quiere decir, suegra, es que necesitamos un lugar donde quedarnos, solo temporalmente, hasta que las cosas mejoren». «¿Cuánto es temporalmente?», pregunté, y mi voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. «2 meses», dijo Gabriel rápidamente. «Máximo 3, solo hasta que consiga nuevos proyectos. Ya tengo algunas reuniones programadas». 2 meses, 3 máximo. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba a mi hijo, este hombre de 36 años que alguna vez fue mi bebé, que lloró en mi regazo cuando su padre murió hace 5 años, que juró cuidarme siempre. «Está bien», dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? «Pueden quedarse. La habitación de huéspedes está lista». Isabela sonrió, pero esa sonrisa no alcanzó sus ojos. «Gracias, suegra. Sabía que podíamos contar contigo». Los primeros días fueron extraños pero tolerables. Yo seguía mi rutina.
Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café de olla con canela, regaba mis geranios en el patio, barría la entrada. Gabriel dormía hasta tarde, decía que trabajaba de noche, diseñando. Isabela también dormía hasta tarde, pero no por trabajo, sino porque se quedaba hasta la madrugada en su teléfono, tomando fotos, editando, publicando en su Instagram. Tengo 45,000 seguidores, me dijo un día mientras yo preparaba el almuerzo. Ella estaba sentada en la barra de mi cocina, con sus uñas rojas tamborileando sobre el mármol que yo había limpiado esa mañana. Es un trabajo de tiempo completo, suegra. La gente no entiende cuánto esfuerzo requiere mantener una presencia en redes. Yo solo asentí y seguí picando jitomates para el arroz. Pero entonces comenzaron los cambios. Pequeños al principio. Isabela movió el jarrón de Talavera que Hugo me trajo de Puebla, porque no combinaba con la estética moderna. Descolgó las fotos de nuestra boda porque las fotos en blanco y negro son muy depresivas. Guardó el mantel bordado de mi madre en una caja porque el minimalismo está de moda, suegra. Y yo callaba. Tragaba mis palabras, porque no quería crear conflictos, porque mi hijo estaba pasando por un momento difícil, porque tenía miedo de que si me quejaba, se irían y me quedaría completamente sola en esta casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. La primera vez que sentí verdadero miedo fue en la tercera semana. Era un viernes por la tarde. Yo regresaba del mercado Benito Juárez con mis bolsas de mandado, jitomates, cilantro, chiles, tortillas. Abrí la puerta y escuché voces en lo que había sido mi recámara durante 22 años. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiéndome fuerte. La puerta de mi habitación estaba abierta. Isabela estaba adentro, midiendo las ventanas con una cinta métrica. Gabriel movía mi cómoda hacia la pared. ¿Qué están haciendo?, pregunté desde la puerta. Isabela se volteó, sonriendo. Ah, suegra, justo queríamos hablar contigo. Esta habitación es perfecta para nosotros. Tiene más luz, más espacio. Y tú puedes moverte a la habitación de huéspedes. Es más pequeña, pero para una persona sola es más que suficiente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta es mi habitación, la que compartí con Hugo durante 17 años. Gabriel finalmente habló. Mamá, sé que tiene valor sentimental, pero piénsalo. Somos una pareja. Necesitamos privacidad, espacio. Tú ya no necesitas tanto espacio. Y la habitación de huéspedes es muy acogedora. Gabriel, esta es mi casa. Lo sé, mamá, dijo él, y por primera vez vi algo en sus ojos que no reconocí. Algo duro, algo resentido. Pero somos familia. Las familias comparten. Las familias se ayudan. Isabela se acercó, puso su mano en mi hombro. Sus uñas rojas brillaban bajo la luz. Suegra, no queremos incomodarte, solo queremos que todos estemos cómodos. ¿Qué te parece si lo intentas una semana? Si no te gusta, nos quedamos donde estamos. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. O intenté dormir. Me quedé despierta mirando el techo blanco, escuchando los ruidos de Isabela reorganizando mi habitación, moviendo mis cosas, durmiendo en mi cama. La semana se convirtió en 2. Las 2 se convirtieron en un mes, y yo nunca regresé a mi habitación. Pero lo peor aún no había llegado. Lo peor llegó un martes por la tarde, exactamente 3 meses después de que ellos se mudaran. Yo había ido al banco esa mañana,
Necesitaba sacar dinero para mis medicinas, las pastillas para la presión que tomaba desde que Hugo murió. La enfermera que llevaba dentro de mí sabía que no podía saltarme ni una dosis. Puse mi tarjeta en el cajero automático del Banco Azteca en el centro. Marqué mi NIP, seleccioné retiro, luego 1,000 pesos. La pantalla parpadeó. Fondos insuficientes. Me quedé mirando esas 2 palabras sin entender. Tenía que haber un error. Mi pensión de 200 pesos se depositaba el día 1 de cada mes. Estábamos a 18. Yo solo había sacado 500 pesos hace una semana para la despensa. Intenté de nuevo. Consulta de saldo. La pantalla mostró saldo actual, 47.5 pesos. El mundo se movió bajo mis pies. Tuve que sostenerme del cajero para no caer. 47 pesos. De 8,700 que debía tener, solo quedaban 47 pesos. Salí del banco como sonámbula. El sol de Oaxaca me quemaba la cara, pero yo no sentía nada. Solo ese número, 47.5 pesos. Llegué a mi casa caminando, aunque normalmente tomaba el bus. Necesitaba tiempo para pensar, para entender. Pero cuando abrí la puerta, no necesité pensar más. Entendí todo inmediatamente. Isabela estaba sentada en la mesa del comedor. Y sobre esa mesa, mi mesa de madera de pino que compré en Teotitlán del Valle hace 15 años, había un fajo de billetes. Billetes de 500, de 200, de 100. Y junto a los billetes, mi tarjeta de débito, mi tarjeta. Isabela levantó la vista cuando entré. No había vergüenza en su cara, no había culpa, solo esa sonrisa, esa maldita sonrisa. Hola, suegra, llegas temprano. Me quedé paralizada en la entrada, mirando mi tarjeta, mirando el dinero, mirando a esta mujer que había invadido mi casa, mi habitación y ahora mi cuenta bancaria. Isabela, dije, y mi voz salió como un susurro. ¿Qué hiciste? Ella comenzó a contar los billetes despacio, calmadamente. Saqué la pensión de este mes, suegra. Necesitamos hablar. Las palabras no salían de mi boca, solo podía mirar cómo contaba mi dinero con sus manos. Gabriel apareció de la cocina con una cerveza Corona en la mano. Mi hijo, el niño que amamanté, que cuidé cuando tenía fiebre, que defendí en la escuela cuando otros niños se burlaban de él. Mamá, siéntate, me dijo. Y no fue una invitación, fue una orden. Me senté. Mis piernas no me sostenían ya. Mira, ma, comenzó Gabriel, y su voz sonaba diferente, dura, fría, como la voz de un extraño. Isabela y yo hemos estado hablando. Llevamos 3 meses aquí, y tú no has querido tocar el tema del dinero. ¿Qué dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Isabela dejó de contar los billetes. Me miró directo a los ojos. El dinero de los gastos, suegra. Seamos honestas. Esta casa tiene 3 recámaras, sala, cocina grande. Nosotros vivimos aquí. Usamos luz, agua, gas. Alguien tiene que pagar por eso. Yo miraba a mi hijo, esperando que dijera algo, que la detuviera, que recordara. Pero Gabriel solo bebió de su cerveza y asintió. Es justo, mamá. Tienes que cooperar si vas a vivir aquí con nosotros. Vivir aquí, con ellos, en la casa que yo compré, en la casa donde crié a ese hijo ingrato. Yo pago la luz, dije despacio. Yo pago el agua, yo pago el gas, yo compro la comida. Eso era antes, mamá, dijo Gabriel, cuando vivía sola, ahora somos más. Los gastos subieron.
¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me robaron mi tarjeta? Isabela rió. Una risa seca, sin humor. Nadie te robó nada, suegra. Saqué el dinero porque tú no querías cooperar, porque cada vez que intentábamos hablar del tema, tú cambiabas la conversación. Esto no podía estar pasando. Esto tenía que ser una pesadilla. Así que decidimos, continuó Isabela mientras guardaba los billetes en su bolsa Louis Vuitton falsa, que tu pensión cubrirá los gastos de la casa. Considéralo el alquiler por vivir aquí. Es lo más justo. El silencio que siguió fue tan pesado que podía tocarse. ¿Y si no estoy de acuerdo? Pregunté. Gabriel dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco. Me miró directo a los ojos y dijo esas palabras que todavía me queman por dentro. Si no te gusta, puedes irte. Nadie te obliga a quedarte. Isabela sonrió, una sonrisa de triunfo, de victoria. Yo me quedé ahí sentada, mirando a ese hombre que ya no reconocía como mi hijo. Y entonces, por primera vez en 3 meses, yo también sonreí. Me levanté despacio, muy despacio. Caminé hacia la habitación de huéspedes, mi habitación ahora, sin decir una sola palabra. Los escuché reír en la sala. Por fin le pusiste un alto, dijo Isabela. Era necesario, respondió Gabriel. Ya era hora de que entendiera cómo son las cosas. Yo abrí el cajón de mi buró. Saqué una llave pequeña y oxidada que colgaba de una cadena delgada. Esa llave llevaba guardada ahí 5 años, desde el día que Hugo murió, desde el día que encontré su carta. Metí la llave en mi bolsillo, respiré hondo y supe que había llegado el momento de que ellos descubrieran que subestimaron a la mujer equivocada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de la habitación de huéspedes, con la llave oxidada en mi mano, mirando la carta de Hugo que había guardado durante 5 años sin atreverme a abrir. La carta estaba en un sobre amarillento, sellado con cera roja. En la parte de frente, con la letra temblorosa de Hugo en sus últimos días, decía, para Rosa, solo ábrela en caso de emergencia. ¿Esto calificaba como emergencia? ¿Que mi hijo me acababa de robar mi pensión? ¿Que me trataban como una intrusa en mi propia casa? Pasé el dedo sobre la letra de Hugo, mi Hugo, el hombre que me amó durante 22 años, que me trajo flores cada viernes, que bailaba conmigo en la cocina cuando nadie nos veía. Lo extrañaba tanto que dolía físicamente. Pero no abrí la carta, todavía no. Algo me decía que esperara, que observara, que descubriera qué más estaban planeando Isabela y Gabriel. Guardé la carta y la llave en el cajón más profundo de mi buró, debajo de mis camisones, debajo de todo. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, pero ahora lo hacía en silencio, observando, escuchando. Isabela y Gabriel se comportaban como si nada hubiera pasado, como si robar la pensión de una mujer de 58 años fuera lo más normal del mundo. Buenos días, suegra, me saludaba Isabela cada mañana con esa sonrisa falsa. ¿Dormiste bien? Y yo respondía, sí, gracias, mientras por dentro hervía de rabia. Pero entonces, 4 días después del robo de mi pensión, escuché algo que me heló la sangre. Era una tarde calurosa de noviembre. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuché la voz de Isabela en el patio. Estaba hablando por teléfono, caminando entre mis geranios. Me acerqué a la ventana despacio, sin hacer ruido. Sí, Marcela. El plan está funcionando perfectamente.
decía Isabela con una risa que nunca había escuchado antes. Una risa de triunfo. La vieja ya está pagando. No, no dijo nada. ¿Qué va a decir? No tiene a nadie más. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dale 3 o 4 meses más, continuó Isabela, y la casa será nuestra. No, ella no puede hacer nada. Gabriel me dijo que la escritura es muy vieja, que hay formas de, ya sabes. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El primo de Gabriel, el que trabaja en la notaría, ya nos dijo cómo hacerlo. Es fácil. Ella firma unos papeles creyendo que son para un crédito de remodelación y ¡boom!, la casa pasa a nombre de Gabriel. Bueno, técnicamente a nuestro nombre. Tuve que sostenerme del fregadero. ¿Qué haremos con ella? No sé, tal vez pueda rentar un cuartito en algún lado, o irse con alguna prima o algo. No es nuestro problema. Lo importante es que esta casa vale como 2 millones de pesos, Marcela. 2 millones. ¿Te imaginas? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no hice ningún sonido. Ok, te tengo que dejar. Gabriel está por llegar. Sí, te mando fotos de la casa luego. Vas a morir cuando veas el patio. Es perfecto para fiestas. Bye. Me alejé de la ventana y subí a mi habitación tan rápido como pude. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Esto no era solo desprecio, no era solo aprovecharse de mi pensión. Esto era un plan para robarme la casa. Mi casa, la casa que Hugo y yo compramos con tanto esfuerzo hace 22 años. Esa noche, cuando Gabriel llegó del trabajo y cuando ambos se encerraron en lo que había sido mi habitación, yo hice algo que nunca pensé que haría. Esperé hasta las 2 de la mañana. Esperé hasta que los escuché roncar. Entonces salí de mi habitación descalza, en silencio, como lo había hecho miles de veces cuando trabajaba el turno de noche en el hospital civil. La casa estaba oscura. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas. Subí las escaleras despacio, evitando el cuarto escalón que crujía. Llegué a lo que había sido mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Entré. Gabriel dormía de lado, de espaldas a la puerta. Isabela dormía boca arriba, con una máscara de dormir rosa sobre los ojos. Me moví como un fantasma hacia el closet. Lo abrí milímetro a milímetro para que no hiciera ruido. Ahí, en el suelo, debajo de los zapatos de tacón de Isabela, había una caja de cartón. La saqué despacio, la llevé al baño, cerré la puerta, encendí la luz, abrí la caja, y lo que encontré me quitó el aliento. Documentos. Montones de documentos, todos con mi nombre. 3 solicitudes de tarjetas de crédito. Banco Santander, HSBC, Banamex, todas con mi nombre, todas con una firma que se parecía a la mía pero no era mía. Estados de cuenta. Una tarjeta con una deuda de 48,000 pesos, otra con 52,000, una tercera con 45,000 pesos. 145,000 pesos de deuda, a mi nombre, deuda que yo no había hecho. Seguí revisando con las manos temblando. 2 préstamos personales, uno por 75,000 pesos, otro por 70,000, ambos aprobados, ambos depositados en una cuenta que no era mía. Y al fondo de la caja, lo peor de todo, un documento de una notaría. Notaría Pública No. 18, Oaxaca Centro, LIC.
Carlos Domínguez. Era un borrador de escritura. Solicitud de crédito hipotecario sobre la propiedad ubicada en calle Morelos 456, Colonia Reforma, Oaxaca. Mi casa. Mi dirección. Monto solicitado, 750,000 pesos. Y había una nota escrita a mano con la letra de Isabela. Carlos dice que en 2 semanas está listo. Necesitamos que firme creyendo que es para arreglar el techo. Gabriel habla con ella. Tuve que morderme el puño para no gritar. Tomé mi teléfono y fotografié cada documento, cada página, cada firma falsa, cada deuda, todo. Guardé todo de nuevo en la caja exactamente como estaba. Salí del baño, crucé la habitación como un fantasma. Bajé las escaleras, regresé a mi habitación. Solo entonces me permití llorar. Lloré por mi hijo, por el niño que había criado sola, después de que su padre biológico nos abandonara cuando tenía 3 años. Por el niño que Hugo adoptó como propio y le dio su apellido, por el niño que me prometió cuidarme siempre. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que planeaba dejarme en la calle? Pero el llanto solo duró esa noche, porque a la mañana siguiente, mientras preparaba café y escuchaba a Isabela reír en la planta alta, tomé una decisión. No iba a ser una víctima, iba a pelear. Saqué la carta de Hugo del cajón. Era hora. Rompí el sello de cera con cuidado. Mis manos temblaban. Saqué 2 hojas de papel dobladas, escritas con esa letra temblorosa que Hugo tenía en sus últimos días, cuando el cáncer ya le había robado las fuerzas pero no la lucidez. Mi amada Rosa, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy y que estás en problemas. Problemas que yo previne que podrían llegar. Hay algo que nunca te dije sobre esta casa. No te lo dije porque no quería asustarte, porque quería que vivieras tranquila después de mi muerte. Pero ahora necesitas saber la verdad. Cuando compramos esta casa hace 22 años, ¿recuerdas que te dije que un cliente mío, el abogado don Manuel Reyes, nos la vendió a un precio especial? Eso era cierto. Pero lo que no te dije es por qué. Don Manuel estaba enfermo de leucemia. Tú lo atendiste en el hospital durante 2 años. Le salvaste la vida, Rosa. No solo con medicina, sino con tu paciencia, tu bondad, tu humanidad. Él nunca lo olvidó. Cuando supo que queríamos comprar una casa, me llamó a su oficina. Me dijo, Hugo, tu esposa me salvó cuando todos me habían desahuciado. Quiero hacer algo por ella. Me vendió esta casa por un precio bajo, sí. Pero además puso una cláusula especial en la escritura, una cláusula que registró en su notaría antes de retirarse. La cláusula dice, esta propiedad pertenece únicamente a Rosa Delgado de Delgado. No puede ser vendida, hipotecada, ni transferida sin su consentimiento expreso ante notario. Esta cláusula es válida durante 25 años a partir de la fecha de compra o hasta el fallecimiento de la titular, lo que ocurra último. Rosa, esto significa que nadie puede quitarte esta casa. Nadie, ni siquiera con tu firma en documentos falsos. La cláusula la protege. La escritura original, con esta cláusula resaltada en rojo, está en la caja de seguridad del Banco Santander, sucursal Centro. La llave está en mi caja de herramientas, en el taller, dentro del martillo de goma que nunca usabas porque decías que pesaba mucho. Perdóname por no decirte esto antes. Quería que vivieras sin preocupaciones. Pero si estás leyendo esto, significa que mis preocupaciones eran válidas. Defiéndete, mi amor.
Defiende lo nuestro. Y recuerda, siempre te protegeré, incluso desde donde esté ahora. Te amo eternamente. Hugo. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado, la guardé en mi sostén, pegada a mi corazón. Hugo, mi Hugo. Incluso después de muerto, seguía cuidándome. Esa misma tarde, mientras Isabela estaba en su clase de yoga y Gabriel en una supuesta reunión con clientes, fui al taller que estaba en el patio trasero. El taller donde Hugo pasaba las tardes reparando cosas, construyendo cosas, soñando cosas. Encontré el martillo de goma. Era pesado, como yo recordaba. Lo abrí. Dentro, envuelta en plástico, estaba una pequeña llave plateada. Al día siguiente fui al banco. Mostré mi identificación. Pregunté por mi caja de seguridad. Sí, señora Delgado, me dijo el ejecutivo. Su esposo la registró a su nombre hace 5 años, justo antes de... Lo lamento. Abrió la caja con mi llave y la suya. Dentro había un sobre manila grueso. Lo abrí ahí mismo, en el cuartito privado que el banco me dio. Y ahí estaba, la escritura original de mi casa, con el sello oficial, con las firmas, y en la página 3, resaltado con marcador rojo, la cláusula que don Manuel Reyes había puesto, cláusula especial de protección. Esta propiedad no podrá ser enajenada, gravada, hipotecada, ni transferida sin el consentimiento expreso y personal de la titular, Rosa María Delgado de Delgado, manifestado ante notario público con identificación oficial vigente y en pleno uso de sus facultades mentales. Esta cláusula tendrá vigencia de 25 años a partir del 14 de marzo de 2002 o hasta el fallecimiento de la titular, lo que ocurra último. Cualquier documento que contravenga esta cláusula será nulo de pleno derecho. Lloré ahí mismo, en ese cuartito del banco. Lloré de alivio, de gratitud, de amor por un hombre que incluso muerto me seguía protegiendo. Saqué copias de todo. El original lo dejé en la caja de seguridad. Las copias las guardé en mi bolsa. Cuando llegué a casa, Isabela estaba esperándome en la sala. Tenía esa sonrisa que ya me daba escalofríos. «Suegra, ¿dónde estabas? Te estuve buscando». «Fui al centro», dije calmadamente. «Unos pendientes». «Ah, qué bien». Se paró y se acercó a mí. «Mira, suegra, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la calma. «Gabriel y yo hemos estado pensando», continuó Isabela. «Esta casa es muy vieja. El techo tiene goteras, las paredes necesitan pintura, la instalación eléctrica está obsoleta. Es peligroso, ¿sabes?». Yo no dije nada, solo la miraba. «Entonces encontramos una solución perfecta», dijo sonriendo. «Podemos sacar un crédito de remodelación. Es un crédito especial que da el gobierno para mejorar casas antiguas. Sin intereses, facilísimo de pagar». «¿Un crédito?», pregunté. «Sí, solo necesitamos que firmes unos papelitos. Es puro trámite». Gabriel ya habló con su amigo Carlos, el notario. Dice que nos puede atender mañana. «¿Qué dices? ¿Vamos mañana en la mañana?» «Mañana». Querían que firmara mañana. Los miré a ambos. Gabriel había aparecido en la puerta de la cocina, mirándome con esos ojos que yo ya no reconocía, y sonreí. «Claro», dije. «Mañana está perfecto». «¿A qué hora?». La cara de Isabela se iluminó. «¿En serio? Ay, suegra, qué buena onda.
a las 11 de la mañana. Carlos nos espera en su oficina. Ahí estaré, dije. Esa noche, mientras ellos celebraban en la sala con vino que habían comprado con mi pensión, yo estaba en mi habitación organizando los documentos. Las copias de la escritura con la cláusula protectora, las fotos de las tarjetas de crédito falsas, los préstamos fraudulentos, la nota de Isabela sobre el plan, todo en un folder amarillo que metí en mi bolsa más grande. También metí algo más, una pequeña grabadora de voz que había comprado esa tarde en una tienda de electrónicos. La probé. Funcionaba perfectamente. Mañana iríamos a la notaría. Pero ellos no sabían que yo también estaba preparada. No sabían que Hugo me había dejado un escudo. No sabían que la enfermera callada y sumisa que creían poder manipular estaba a punto de mostrarles quién era realmente Rosa Delgado. Me dormí con una sonrisa en los labios por primera vez en 4 meses. Mañana sería un día interesante. La mañana del jueves amaneció con un cielo despejado, uno de esos cielos azules de Oaxaca que normalmente me hacían sentir agradecida de estar viva. Pero esa mañana el cielo azul parecía irónico, como si el universo quisiera darme el escenario perfecto para el día más importante de mi vida. Me desperté a las 5 de la mañana. Aunque la cita era a las 11, no había podido dormir de todas formas. Me bañé con cuidado, me puse mi vestido azul marino, el que Hugo decía que me hacía ver como una reina. Me peiné el cabello en un chongo bajo, me puse los aretes de perlas que mi madre me regaló cuando cumplí 50 años. Me miré al espejo. Una mujer de 58 años me devolvió la mirada. Canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, manos que habían cuidado pacientes durante 35 años, manos que habían criado a un hijo sola, manos que habían amado a un buen hombre, manos que hoy iban a defender lo que era mío. Desayuné sola, pan dulce con café de olla. Escuché a Isabela y Gabriel moverse arriba. Escuché sus risas. Debían estar emocionados. Hoy creían que iban a conseguir mi casa. A las 10:30, Isabela bajó. Llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos, como si fuera a una fiesta, no a cometer un fraude. «Buenos días, suegra. Lista». «Lista», dije. Gabriel bajó minutos después. Se había puesto camisa y pantalones de vestir. Se veía nervioso. Bien que se viera nervioso. Subimos al Jetta blanco. Isabela manejaba, Gabriel iba de copiloto. Yo iba atrás, con mi bolsa grande sobre las piernas. Dentro estaba todo, mi defensa, mi verdad. Nadie habló durante el camino. Isabela tarareaba una canción de la radio. Gabriel miraba por la ventana. Yo solo respiraba profundamente, preparándome. Llegamos a la notaría a las 11:05. Un edificio colonial en el centro de Oaxaca, pintado de amarillo, con un letrero dorado. Notaría Pública No. 18. Lic. Carlos Domínguez Ruiz. Entramos. Una recepcionista nos sonrió. «Buenos días». «¿Cita con el licenciado?» «Sí», dijo Gabriel. «Gabriel Delgado. Cita de las 11». «Perfecto. Pasen a la sala de espera, por favor. El licenciado está terminando con otro cliente». Nos sentamos en sillones de piel café. En las paredes había títulos universitarios enmarcados, fotografías de Carlos Domínguez dando la mano a políticos, todo diseñado para dar confianza, para que la gente firmara sin leer. Saqué de mi bolsa la pequeña grabadora y la encendí discretamente.
La metí en el bolsillo exterior de mi bolsa, con el micrófono apuntando hacia afuera. A las 11:10, Carlos Domínguez salió de su oficina. Era un hombre de unos 40 años, traje gris, bigote recortado, sonrisa de vendedor de autos usados. «Gabriel, hermano», dijo abrazando a mi hijo, «¿cuánto tiempo?» «Carlos, gracias por recibirnos», dijo Gabriel. «Para eso están los amigos», respondió Carlos. Luego me miró. «Usted debe ser la señora Rosa. Un placer». Me extendió la mano. Yo se la estreché, fría, demasiado fría para un día caluroso. «El placer es mío», dije con una sonrisa. «Pasen a mi oficina, por favor». Entramos. Una oficina grande con un escritorio de caoba, estantes llenos de libros de leyes que probablemente nunca había leído. 3 sillas frente al escritorio. Carlos se sentó en su silla ejecutiva. Nosotros nos sentamos frente a él, yo en el medio, Gabriel a mi izquierda, Isabela a mi derecha, como si me estuvieran custodiando. «Bueno», comenzó Carlos abriendo una carpeta. «Como ya les expliqué a Gabriel e Isabela, hoy vamos a formalizar la solicitud del crédito de remodelación para la propiedad ubicada en calle Morelos, 456, Colonia Reforma. Mi casa». Estaba hablando de mi casa. «Es un crédito muy beneficioso», continuó Carlos mirándome. «El gobierno lo ofrece con tasa de interés preferencial para mejoras en viviendas. Ustedes recibirán 750,000 pesos que podrán usar para arreglar el techo, las instalaciones eléctricas, pintura, todo lo que necesiten». «Suena muy bien», dije con voz suave. «¿Y quién recibe el dinero?» Carlos parpadeó. «¿Perdón?» «El dinero. Los 750,000 pesos. ¿A la cuenta de quién se depositan?» «Ah, bueno, se deposita en la cuenta del solicitante principal, que en este caso sería su hijo Gabriel, para facilitar los trámites de pago a contratistas y...». «Entiendo», dije. «¿Y yo tendría acceso a esa cuenta?» Carlos miró a Gabriel rápidamente. Mi hijo tenía la cara roja. «Mamá, no te preocupes por esos detalles», dijo Gabriel. «Nosotros nos encargamos de todo». «Claro», dije. «Es solo que quiero entender bien antes de firmar. A mi edad, una aprende a leer la letra pequeña, ¿saben?» Isabela se rió nerviosamente. «Ay, suegra, siempre tan precavida». «La precaución es sabiduría», dije. «Puedo ver los documentos». Carlos sacó un folder grueso. «Por supuesto. Aquí está todo. La solicitud de crédito, el contrato con el banco, la autorización para usar la propiedad como garantía». «¿Garantía?», pregunté. «¿Eso significa hipoteca?» «Bueno, técnicamente sí, pero es solo una formalidad. El gobierno requiere». «¿Entonces estamos hipotecando mi casa?» El silencio en la oficina se volvió denso. «Mamá», dijo Gabriel, «es solo un trámite. Nadie va a quitarte la casa. Es para mejorarla». «Ya veo», dije. Abrí mi bolsa. «¿Puedo hacerles una pregunta antes de firmar?» «Claro», dijo Carlos, aunque su sonrisa comenzaba a desvanecerse. «¿Ustedes revisaron la escritura original de la propiedad?» «Sí, tenemos aquí una copia certificada». «Una copia», dije. «¿Y revisaron si hay alguna cláusula especial?» Carlos frunció el ceño. «¿Cláusula especial?» Saqué de mi bolsa el folder amarillo. Lo puse sobre el escritorio. «Es curioso», dije con voz tranquila, «porque yo tengo aquí la escritura original, y tiene una cláusula muy interesante». La cara de Carlos se puso pálida. «Mamá, ¿qué estás haciendo?»,
preguntó Gabriel. Estoy defendiendo lo que es mío, hijo. Saqué las copias de la escritura y las puse sobre el escritorio, con la página 3 encima, la cláusula de protección resaltada en rojo. Esta cláusula, dije señalándola, fue puesta por el notario Manuel Reyes hace 22 años. Dice claramente que esta propiedad no puede ser vendida, hipotecada ni transferida sin mi consentimiento expreso ante notario, y agrega que debo estar en pleno uso de mis facultades mentales. Carlos tomó el documento con manos temblorosas. Comenzó a leer. Esto significa, continué, que aunque yo firmara hoy estos documentos, el crédito sería nulo de pleno derecho. La cláusula lo protege. Mamá, dijo Gabriel con voz temblorosa, ¿de qué estás hablando? Me volteé hacia mi hijo, hacia este hombre que había planeado robarme todo. Hablo de que yo sé todo, Gabriel. Sé que falsificaron mi firma para sacar 3 tarjetas de crédito. Sé que hay 145,000 pesos de deuda a mi nombre. Sé que sacaron 2 préstamos personales. Sé que planeaban hipotecar mi casa, quedarse con los 750,000 pesos e irse a vivir a otro lado dejándome sin nada. Eso no es cierto, dijo Isabela, pero su voz sonaba chillona, desesperada. ¿No? Saqué mi teléfono. ¿Quieren escuchar algo interesante? Presioné play en la grabadora de voz, la que había escondido en el patio hace una semana. La voz de Isabela llenó la oficina. Sí, Marcela, el plan está funcionando perfectamente. La vieja ya está pagando. Dale 3 o 4 meses más y la casa será nuestra. Ella no puede hacer nada. Gabriel me dijo que la escritura es muy vieja, que hay formas de... El primo de Gabriel, el que trabaja en la notaría, ya nos dijo cómo hacerlo. Detuve la grabación. El silencio era absoluto. No eres el primo de Gabriel, le dije a Carlos. Eres su amigo de la universidad. Pero da igual, ustedes 3 planearon defraudarme. Saqué las fotos de las tarjetas de crédito falsas, de los préstamos, de la nota escrita a mano de Isabela. Las puse una por una sobre el escritorio. Tengo copias de todo esto. Y esta mañana, antes de venir, las dejé con mi abogada, la licenciada Patricia Mendoza. Ella las está revisando en este momento. Gabriel tenía la cara blanca como el papel. Isabela estaba llorando, su maquillaje corriendo por su cara. Señora Rosa, comenzó Carlos, yo no sabía. Gabriel me dijo que usted estaba de acuerdo. Silencio, dije. Mi voz sonó tan dura que incluso yo me sorprendí. No me insulten con más mentiras. Me levanté. Los miré a los 3. Gabriel, Isabela. Tienen 48 horas para sacar sus cosas de mi casa. Si en 48 horas siguen ahí, llamaré a la policía y presentaré cargos por fraude, falsificación de documentos y robo. Mamá, por favor. Gabriel comenzó a llorar. Yo no quería. Fue idea de Isabela. Mentiroso, gritó Isabela. Tú fuiste el que dijo que tu mamá era tonta, que era fácil engañarla, que no iba a darse cuenta. Y ahí estaba. La verdad. Finalmente. No me importa de quién fue la idea, dije. Los 2 lo hicieron, los 2 me robaron, los 2 planearon dejarme en la calle. Me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volteé hacia Carlos. Y usted, licenciado, espero que le haya pagado bien, porque voy a presentar una queja ante el Colegio de Notarios. Su carrera acaba de terminar. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Detrás de mí escuché gritos, acusaciones, llanto, pero ya no era mi problema. Caminé por las calles del centro de Oaxaca,
El sol brillaba, la gente caminaba, compraba, vivía sus vidas, y yo, por primera vez en 4 meses, podía respirar. Llegué a mi casa antes que ellos. Llamé al cerrajero. Le pedí que viniera de inmediato. En 1 hora, todas las cerraduras de mi casa estaban cambiadas. Gabriel e Isabela llegaron a las 4 de la tarde, tocaron el timbre. Yo no abrí. «Mamá, abre», gritaba Gabriel. Abrí la puerta solo una rendija, con la cadena puesta. «Tienen 48 horas», dije. «Mañana a las 6 de la tarde dejaré sus cosas empacadas en la entrada. Pueden recogerlas». «Mamá, por favor, necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Gabriel. Me robaste. Planeaste quitarme mi casa. Dijiste que yo era tonta, que era fácil engañarme». «Yo no dije eso, fue Isabela». «¡Para de mentir!», grité. Y fue la primera vez que gritaba en 4 meses. «Deja de mentir». Los escuché a los dos. Vi los documentos. Sé todo. Y ahora quiero que salgan de mi vida. Cerré la puerta. Los escuché llorar del otro lado. Los escuché tocar y tocar, pero yo no volví a abrir. Esa noche dormí en mi antigua habitación, la que ellos habían ocupado. Cambié todas las sábanas, limpié todo, rocié el perfume de lavanda que me gustaba. Y por primera vez en meses dormí toda la noche. 1 año y medio después, la mañana del domingo amaneció fresca. Era febrero y Oaxaca estaba hermosa con sus jacarandas floreciendo. Yo estaba en mi patio, regando mis geranios, cuando escuché el timbre. Fui a abrir. Y ahí estaba él, Gabriel. Pero era diferente. Más delgado, la ropa sencilla pero limpia, el cabello más corto, y sus ojos habían cambiado. Ya no tenían esa dureza, ese resentimiento. Ahora había algo más: humildad, dolor, arrepentimiento. «Hola, mamá». «Gabriel, sé que no tengo derecho a estar aquí», dijo rápidamente. «Sé que no merezco que me hables. Solo quería que supieras algo». «¿Qué?». «Isabela me dejó. Se fue con otro hombre 2 semanas después de todo. Me dejó con todas las deudas. Perdí el departamento donde rentaba. Perdí todo. Parte de mí quiso decir, bien, te lo mereces, pero no lo hice. ¿Y ahora dónde estás?». «Rento un cuarto en la casa de un amigo. Estoy trabajando en una imprenta. No es mucho, pero estoy pagando las deudas poco a poco. Ya llevo 85,000 pesos pagados». «Eso es bueno», dije. «Mamá», su voz se quebró. Lo siento tanto. No hay palabras suficientes para decirte cuánto lo siento. Fui un cobarde, fui un mal hijo, te traicioné de la peor manera». Las lágrimas rodaban por su cara, y por la mía también. «¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué lo hiciste?». «Porque fui débil. Porque Isabela me convenció de que tú tenías mucho y nosotros nada. Porque dejé que la envidia y la codicia me cegaran. Porque olvidé todo lo que tú hiciste por mí». «Hugo no era tu padre biológico», dije, «pero te adoptó como su hijo. Te dio su apellido, te amó como propio». «Lo sé, y yo trabajé 35 años como enfermera. Turnos de noche, dobles turnos, para que tú pudieras estudiar, para que no te faltara nada». «Lo sé, mamá, lo sé». Nos quedamos en silencio. «No te estoy pidiendo que me perdones», dijo finalmente. «Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor, de ser el hombre que Hugo me enseñó a ser, el hombre que tú criaste». Lo miré. A este hijo que me había roto el corazón, a este hombre que había planeado destruirme.
Y vi al niño de 5 años que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. El perdón no llega en un día, dije. Lleva tiempo, lleva acciones, no solo palabras. Lo entiendo. Pero puedes empezar viniendo a cenar el próximo domingo, a las 2. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? En serio. Y trae tu propia agua. Ya no eres bienvenido a tomar de mi refrigerador como si nada. Se rió. Y lloró. Y yo también. Gracias, mamá. Te prometo que no te voy a decepcionar otra vez. Eso espero. Se fue. Y yo me quedé ahí parada, viendo cómo caminaba por la calle. ¿Volveríamos a ser como antes? No, nunca, porque antes yo era ciega y él era un niño mimado. Ahora yo veía claramente y él estaba aprendiendo a ser un hombre. Y esa era una relación mucho más honesta. Regresé a mi patio, a mis geranios, a mi casa que olía a canela otra vez, a mi vida que finalmente era mía de nuevo. Miré al cielo azul de Oaxaca y susurré, gracias, Hugo, siempre me protegiste. Y juro que sentí una brisa suave acariciar mi mejilla, como una respuesta, como un siempre, mi amor. Sonreí, porque había aprendido la lección más importante que la vida puede enseñar. Que puedes amar a alguien profundamente y aún así poner límites. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes ser fuerte sin dejar de ser amable. Y que a veces la mayor victoria no es la venganza, sino la dignidad recuperada.